Estamos muy bien. Adelante. Gracias. Todo el tiempo suyo. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar y vamos a pedirle entonces a Gaby que nos haga favor de orar para iniciar. Entonces, Gaby, por favor, haz una oración para que podamos comenzar. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el regalo de la vida que tú nos das. Y gracias, Señor, porque te ha llegado un viernes más de este diplomado hermoso, Señor, que gracias a tu infinito amor y gracia nos permites tomar. Gracias por nuestros maestros, Señor, que con todo amor y dedicación se han preparado para enseñarnos. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en tus siervos, Señor, y lo tome, Padre Celestial, en tus preciosas manos. Sé con cada uno de los que estamos, Señor, siendo capacitados. Adiéstranos cada día, Espíritu Santo, para hablar con eficacia y poder tu palabra a estas almas preciosas que has puesto delante nuestro, Señor. Danos siempre esa pobreza espiritual para reconocer que siempre te necesitamos, mi Señor, y arrancamos en tu nombre. Y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, gracias, hija. Al- Entonces, nos vamos rápidamente a poder compartir. No me deja Noemí poder compartir. Ahí, hermano. Ya, Muy bien, gracias. gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. Eh, Tenemos en este momento también otra actividad nacional, ¿verdad? Nos ensamblamos, ¿verdad? Pero pues vamos nosotros a sacar esta actividad que ya teníamos y pues que nos disculpe el seminario, los que no pudimos entablar con ellos una unión, ¿verdad? Y entonces pues vamos a hacer lo que nos corresponde. Algunos de los hermanos que hoy no se van a enlazar, pues están enlazados en la otra actividad de actualización pastoral. Bien, entonces veamos lo siguiente. Miren, hermanos, creo que ya me congelé, Noemí. Sí, no lo veo que se mueva. Yo creo que es por su conexión a internet, Ajá, pero sí se escucha. pero sí me escucho y sí se ve la filmina, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces la cuestión es esta, miren, hermanos, hermanas. Vamos a ver hoy la importancia del texto en la enseñanza infantil, es lo que nos va a corresponder a nosotros. Ya vimos el curso pasado que pues realmente necesitamos darle importancia al niño. Ahora vamos a ver la cuestión del texto. Esto es bien importante. Es algo que desde la base de cada una de nuestras iglesias nos deben preparar como maestros para que no solamente estemos dando textos aislados en el momento de nuestra participación como maestros, pero para ello, miren, algo que como maestros debemos de lograr comprender es que la Biblia es la palabra revelada de nuestro Señor. No va a haber algo que usted y yo podamos en determinado momento dejar de lado, sino que, eh, a ver, sigo sin moverme, porque Ahí se ve así, perfectamente bien. porque así necesitan verme.
Bueno, algo está sucediendo como dice Noemí con el internet, ¿verdad? Pero parece ser que ya hasta me fui, ya no, primero me vi y luego ya me fui. Bueno, la cuestión es que voy a ver qué sucede, pero lo importante es que nos estemos escuchando. Miren, hermanos, algo realmente importante sobre esta situación. Siempre que enseño esto, siempre hago que entendamos algo, que la Biblia no tiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Son contextos totalmente diferentes. Por lo tanto, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces, cada uno de los versos que contienen la Biblia es una revelación de Dios para nosotros. Por lo tanto, el ser maestros de Biblia también viene de parte de Dios, hermanos y hermanas, pues los va a usar como instrumentos humanos para que sus criaturas entren en un diálogo de conocimiento relacional con Él. O sea, esto, hermanos, hermanas, es bien importante que lo podamos comprender. El ser maestro también viene de parte de Dios, así como es el pastorado, así como es el ministerio que cada uno está desarrollando en la iglesia. También el maestro tiene que ser dictaminado desde arriba, desde lo alto, de parte de Dios. Yo puedo tener enormes capacidades, puedo sentirme realmente capaz, puedo tener las mejores capacidades, pueden vislumbrar en la iglesia una enormidad de virtudes sobre mi persona, pero si no soy dictaminado desde arriba, entonces sí hay un problema, porque no voy a desarrollar todas mis capacidades como yo las podría desarrollar. Entonces, creo que estoy ahí llegando muy retardado, pero ya me alcanzo a ver. Miren, la cuestión está, se las pongo con mi propia vida. Yo soy de profesión maestro secular. Ya llevo 10 años de estar jubilado. Me jubilé a los 52 años de edad, relativamente joven. Pero llego a la iglesia en 1991 y al verme que soy profesor, ¿verdad? En determinado momento consideran que yo tengo la capacidad para dar clases de Biblia, porque el eslogan decía, es un maestro. Entonces, puede dar clases de Biblia. Me entregan a mí con mucho gusto el que pueda yo dar clases de Biblia y fui un rotundo fracaso. No lo pude hacer. No pude dar clases de Biblia, a pesar de que yo sabía pedagogía, a pesar de que yo tenía ya tablas dentro del profesorado, dentro de los alumnos, aulas. Fui totalmente inútil cuando tuve que presentar la escritura. ¿Por qué? Porque la iglesia tuvo para bien conmigo nombrarme, pero yo no estaba nombrado de parte de Dios. O sea, a veces la iglesia elige sin pedirle a Dios una noción si realmente la persona está capacitada para dar o no dar clase. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros de Biblia vamos a transmitir la revelación de Dios a cada uno de los alumnos, en este caso de los niños. Y entonces, si Dios no está avalando lo que yo voy a decir, no lo voy a transmitir con el poder del Santo Espíritu. Y entonces voy a causar una defraudación personal en los oyentes y quien me colocó frente a, porque pensó que yo iba a desarrollar muy bien una alternativa para la iglesia que se llama ser maestros de Biblia.
Y entonces fracasé rotundamente. Fue algo que me marcó toda mi vida, ¿verdad? Y entonces aún lo sigo recordando porque realmente no pude desarrollarme a pesar de mi profesión como maestro de Biblia. Tuve que posteriormente buscar el rostro de Dios para el por qué había fracasado tan rotundamente, rotundamente, hermanos. Fue algo terrible lo que a mí me sucedió. Y ya pude vislumbrar a través del tiempo que todo aquel que hace algo dentro de la iglesia, aún el que hace el aseo, es llamado de parte de Dios. Entonces, los maestros y maestras que nos están ahorita acompañando deben de buscar el Espíritu de Dios para que les establezca como maestros y maestras en este caso, de los niños. No sea simplemente por un dictamen de la iglesia, por una sugerencia de la iglesia, y usted esté bien desesperado porque no sabe qué hacer. Y entonces, por ello, debemos de lograr también comprender, déjeme ver si pasa la filmina, porque, está, que nosotros como maestros de Biblia vamos a ejercer influencia sobre los valores, actitudes y relación social de los alumnos. El maestro es un comunicador de la palabra de Dios. El maestro es un comunicador de la palabra de Dios. El predicador es un comunicador de la palabra de Dios. También el maestro. O sea, vea a qué rango estamos colocados los maestros. También el maestro es un comunicador de la palabra de Dios. Eso es extraordinario. Que Dios a mí me ponga a dar clase de su palabra revelada indica que me está dando la oportunidad de ejercer influencia espiritual en las personas que me van a escuchar como maestro. Por lo tanto, debo ser llamado y en mí está el comunicar la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Lo están entendiendo? Sí, pastor, todo claro. ¿Todo claro? Sí, maestro. Hermano Martín Hernández. El hermano Martín. Sí. Hermano Martín. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Hermano, lo que está diciendo es muy cierto. Pero por ejemplo, donde no hay de otras que nombren, ¿qué pasaría ahí, hermano? Es que mira, hermano, este es algo que realmente las iglesias estamos pasando por alto. Estoy contigo en lo que dices. O sea, por ejemplo, la iglesia que ahorita el Señor me está permitiendo ministrar aquí en León, Guanajuato, la empezamos en una cochera, ¿verdad? Y entonces en esa cochera nada más estábamos 2 familias. Y entonces, pues propiamente tuvimos que echar mano de lo que tenemos, de lo que teníamos en ese momento, como tú lo dices. Y entonces el Señor fue añadiendo poco a poco, como dice Hechos, los que han de ser salvos, pero al mismo tiempo los que nos iban a ayudar. ¿Ves? Entonces, ¿qué hizo tu servidor? Con los que fueron llegando, tomé 10, Martín, tomé 10, los traje a mi casa, que es la casa de todos ustedes, y los preparé por 8 meses. Y entonces, durante 8 meses, los tuve aquí en la casa, los estuve junto con mi esposa capacitando, dándoles todas las alternativas de cómo poder desarrollar el ministerio. Y de esa manera, ya cuando la iglesia empezó a crecer, Martín,
tu servidor ya tenía la base educacional, porque primero me fui sobre la base educacional. O sea, no fue de que vengan y siéntense, vengan y siéntense. No. La visión que debemos de tener, hermano Martín, es cómo y quién va a atender a las personas que van a ir llegando. O sea, la iglesia no puede conformarse con que llegue alguien, se siente y ya seamos 12, ya seamos 80, ya seamos 100, pero estos que están ahí sentaditos, ¿quién los va a ministrar a través del profesorado de la comunicación de la palabra de Dios? ¿Qué te quiero decir, Martín? Mira, que si en determinado momento Dios te ha llamado a ti, siéntate con los 2, con los 3, con los 4, que han sido elegidos porque no hay más, y enséñales, hijo. O sea, enséñales. Agárrate un día, una hora específica y vamos a prepararnos porque el Señor nos va a añadir. Y si nos añade, ¿quién y cómo los vamos a atender? Y entonces, te digo, eso hice yo antes de ejercer más ejecución de crecimiento. Primero preparé la base. Si no está la base preparada, no nos va a resultar nada. Entonces, es un consejo que te doy en cuestión de vida que yo he tenido pastoral. Los que tienes, los que están a tu lado, llévatelos a casa, dales la preparación esencial, ministralos de tal forma, si no eres el pastor titular, pide autorización del pastor para que puedas ejecutar una capacitación de tal forma que cuando ya se presenten como maestros o como evangelistas o como discipuladores, sepan lo que tengan que hacer, Martín. Sí, hermano, a mí me pasó precisamente eso. Yo cuando llego a la iglesia, pasaron unos meses y entonces luego había muchos niños y me dicen, pues es que tú eres maestro secular, entonces no va a haber ningún problema, adelante. Y pues Sí. yo por el servicio, pues bueno, dije, bueno, así, ya me fui con mis alumnos, pero no, se me hacía muy difícil, hermano, en ese tiempo, porque yo estaba acostumbrado con alumnos seculares, vaya, y fue un reto, estar enseñando la palabra de Dios a los niños. Después de eso, pues, y pasa el tiempo, ahorita ya van añitos de que se me puso en ese ministerio. Ahorita como que ya no siento esa parte. O sea, ya, en cierta forma yo mismo me hice a la idea de que iba a atender a esos niños, pero sí al principio fue muy, muy drástico el cambio ahí. Sí, hijo, es que no es lo mismo, te digo, a mí me sucedió, pero a mí me sucedió y aquí dentro de la capacitación, no sé si hoy esté mi hermano Salatiel de aquí de la iglesia donde yo nací, y él sabe perfectamente lo que me aconteció y así en poquitas palabras les digo, o sea, a mí me entregaron 16 adolescentes para que yo les estuviera ministrando la palabra. Y al final del tiempo del trimestre, nada más terminé con uno. O sea, 15 se fueron. ¿Por qué? Porque yo no logré entender que era totalmente diferente mi influencia. Allá en la escuela secular, hermanos, preparamos para la vida, pero aquí en la iglesia preparamos para el cielo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo los quería preparar para la vida. Y entonces fue un choque terrible, no logré sacar adelante el asunto y gracias a Dios que la iglesia siguió confiando en mí, ¿no? Hasta el grado ahorita de que ya puedo ser pastor de una congregación. Pero la cuestión es de que sí debemos tener mucho cuidado en elegir nuestros maestros y capacitarlos de tal forma que sepan qué van a realizar. ¿Alguien más tiene alguna participación, alguna duda, algún comentario? ¿No? Vamos a entrar, hermanos, entonces,
Mire, a lo que propiamente es el texto. En la lectura y enseñanza de la Biblia, nunca vamos a ser neutrales, porque llevamos con nosotros muchas influencias concebidas del texto. Muchas cosas con relación al texto, ¿verdad? Y les voy a poner y sobre ese texto que ahorita les voy a poner, voy a pedir participaciones y que me digan dónde lo han oído, por qué lo han oído, por qué lo usan y ver realmente, ¿verdad? ¿Qué influencia tiene este texto? Miren, yo creo que todos hemos escuchado, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Primero, ¿han oído ese versículo? Sí, Sí, bien. sí. ¿Alguien que me quiera comentar en qué circunstancia lo ha escuchado? Lo he oído cuando habemos poquitas personas, pues en un culto, ya sea de oración, generalmente son los de oración, y pues utilizan ese texto como, pues para, como hacernos sentir bien de que aunque somos poquitos, pero que Jesús está ahí con nosotros. ¿Hablaste tú, Olguita? Así es, pastor. Ah, gracias. Gusto en saludarte hasta San Luis, hija. Igualmente. Y entonces, aquí la cuestión, Elvira. Dios les bendiga, bendiciones. Dios te bendiga. Pues este texto generalmente lo utilizan para decir que no es necesario ir a la iglesia porque donde quiera está Dios. No es necesario acudir al templo. Ah, también, exactamente. Entonces ahorita ya obtuvimos 2 alternativas. Una, para levantarnos el ánimo, generalmente, como dice nuestra hermana Olga en los reuniones de oración, donde estamos 2 o 3, ahí está Jesús. Así es que no se preocupen y empecemos a nuestro servicio. O no es necesario congregarnos porque aquí en la casa, donde estamos 2 o 3, ahí está también el Señor en medio de nosotros. ¿Alguien más ha escuchado este versículo y cómo y para qué lo ha escuchado? Sin miedo, sin temor, participe por favor y díganos dónde ha escuchado este versículo. ¿Por qué y cómo lo ha escuchado? Yo, pastor, Sí, mi hermana Mari Márquez. yo también, en la iglesia donde yo me congrego también, pues, cuando vamos 3 o vamos 2 personas, o sea, cuando vamos poquitos, también lo he escuchado, como Ajá. de, aunque seamos poquitos, pues el Señor ahí está con nosotros, aunque nos congreguemos muy pocos. Ah, cierto, cierto. A ver, un iPhone de Josué. Bendiciones, pastor. Yo lo decía cuando mi esposo hacemos cultos familiares y cuando mi esposo por alguna situación no estaba, yo Ajá. leíamos este texto y comenzábamos a la alabanza y nuestro culto familiar. Ah, muy bien. Y entonces ustedes se fortificaban en este versículo, ¿verdad, hermana? Sí, pastor, sí. Ah, muy bien, hermana. Hermana Laura Rojas. Sí, pastor, buenas tardes. También nosotros, de hecho, el domingo se los compartí a los niños. Ajá. Nos reunimos todos los niños de todos los grupos, Ajá. estuvimos y lo mencioné, que ellos tuvieran la confianza que cuando lo invocamos el nombre del Señor y donde están 2 o 3 o más en su nombre, Él está con ellos, con nosotros. Es como reafirmar la confianza de que el Señor está ahí y nos escucha. Muy bien, hermana Laura. ¿Y si tu servidor le dijera que todos están equivocados? O sea, todo lo que dijeron no es cierto. En verdad, no es cierto. Y entonces, qué es lo que sucedió? Es que ese versículo, hermanos,
lo hemos escuchado. Por ejemplo, yo desde que llegué a la iglesia, que tengo 31 años de haberme convertido, siempre lo he escuchado y lo he escuchado en la característica que ustedes acaban de decir. Y entonces, ¿por qué? Porque en determinado momento yo escucho un texto y ya tengo una comprensión previa, es decir, cuando yo lo escucho, doy por hecho que Dios está diciendo eso. Y no me he metido al análisis del contexto para ver si es cierto lo que yo estoy transmitiendo, porque como maestros, yo les estoy diciendo, como líderes de MNI, de oración, de lo que usted quiera, como decían nuestras hermanas, allá en la casa, no se preocupen, mire, donde estamos 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él en medio de nosotros. Pero hermanos míos, hermanas, por eso es esta capacitación de educación para niños. Pero ahorita voy a tomar este ejemplo de adultos y la semana que entra voy a agarrar uno de niños. Ahorita es para adultos y la semana que entra voy a ver uno de niños para que vean ustedes cuán distorsionados a veces estamos enseñando, porque ya traemos el versículo aquí, lo creemos aquí y lo hablamos como si fuera cierto que eso está diciendo Dios. Y no es así. Y lo vamos a comprobar. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 28. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 18. Me avisan si ya lo tienen. Es importante que tengan la escritura ahí a su alcance, ¿eh? Amén. ¿Sí? ¿Listos? ¿Ya lo tienen por ahí? Muy bien. Miren, hermanos, esto es importante porque pues para eso es la capacitación, ¿verdad? Para eso nos capacitamos y para eso, como le decía mi hermano Martín, pero se tienen que reunir y ver específicamente, ¿verdad? Si realmente lo que estamos enseñando como maestros es el texto de Dios. O si yo ya lo traigo preconcebido y entonces ya lo menciono de manera natural. No, no se preocupen, no se preocupen. Aquí está el Señor, está en medio de nosotros, aunque seamos 1, 2 o 3. Y todavía yo me acuerdo que decían, y miren, al cabo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son 3. Y nosotros 3 ya somos 6. Y entonces, no es así. Ahora, si ustedes se fijan en Mateo capítulo número 18, este verso que está propiamente en el versículo 26 de Mateo 18, tiene en todo su contexto 8 versículos. Son 8 versículos los que están alternándose con y entre el versículo número 20. El versículo número 20 nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mi pregunta es, y la pregunta que usted debe hacerse como maestro y maestra, ¿por qué está diciendo Jesús eso? ¿Por qué está afirmando que Él va a estar en medio de 2 o de 3? Y entonces me voy al contexto y va a ver usted lo que vamos a sacar. Me voy al contexto. Y entonces el contexto empieza desde un subtítulo que no es bíblico. No es bíblico. Cuando usted vea los subtítulos, eso no es parte original de la escritura. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Entonces ahí el emisor de la escritura, ¿verdad? El impresor, el que tuvo la traducción en el español,
dividió del versículo 15 al 22, colocó un subtítulo: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y desde ahí nos debemos de poner alertas. Ah, caray, a ver. ¿Qué está diciendo el subtítulo? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Ah, caray, y entonces ya me pongo alerta. A ver, ¿qué no debería decir? Cuando estemos poquitos, ¿debemos decir esto? No, sin embargo, no está indicando ello. Versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Una pregunta, hermanos. ¿Qué está sucediendo en el versículo 15? Léalo, y entonces respóndame a esta pregunta. ¿Qué hecho está sucediendo en el versículo 15? No están en armonía. ¿Quiénes? Los hermanos. Los hermanos, exactamente, los hermanos. Los hermanos, muy bien, hermana. ¿Qué más captan? ¿Qué está sucediendo? Laura debe haber, Rojas. Que no debe se haber ponían de un- acuerdo en algo. Falta de perdón también. Ah, ¿O no no? se ponían de acuerdo en algo, hermana, exacto. Hay una falta de perdón, exactamente. O sea, les está diciendo Jesús que pues tienen que platicar. Hermano Martín Hernández. Sí, dice también que si tu hermano peca contra ti, ¿Qué vas a hacer? dice reprenderlo. Reprenderlo. Repréndele estando tú y él solos. Exactamente, o sea, algo está sucediendo en el versículo número 15. O sea, y si usted tiene Biblia con las palabras en rojo, la palabra en rojo le está indicando que propiamente quien está hablando allí directamente es Jesús. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? Hermana Almeida Guzmán. Sí, bueno, aparte de lo que han dicho mis hermanos, también dice, y tu hermano es como, muy disperso. Entonces, si te oye, pues ya te lo ganaste. O sea, si te pone atención y cede al perdón o a la reprensión, entonces ya ganaste. O sea, es escuchar y ser escuchado. Ah, gracias, hermana Almeida. Fíjese lo que es todo lo que estamos sacando del versículo número 15. O sea, lo que estamos nosotros haciendo es lo que los teólogos llaman exégesis. Estamos haciendo una exégesis aquí muy livianita, muy ligerita, porque no nos estamos yendo a todos los contextos históricos y todo lo que conlleva una exégesis profunda, ni al texto hebreo, ni nada por el estilo. Estamos aquí, como decía yo en la clase anterior, haciendo teología aquí casera entre nosotros. Entonces, fíjese lo que sacamos del versículo número 15. O sea, ¿qué está sucediendo ahí? Y hay contiendas, hay pleitos, hay distensiones entre los hermanos. Y entonces, en el versículo 16, el Señor indica que en un conflicto pueden intervenir, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Fíjese lo que dice la Escritura. ¿Desde dónde viene eso del 2 o 3? O sea, ya estamos vislumbrando, ¿verdad? ¿Desde dónde viene? Donde estén reunidos 2 o 3. ¡Ay, caray! Pues si viene desde el versículo 16,
Y entonces el Señor indica que en un conflicto entre hermanos pueden intervenir 1, 2 o 3 personas. ¿Cuál es la función de esas hasta 3 personas en un conflicto? Martínez, no. Yo pensé que ya había. ¿Quién encuentra ahí en el versículo 16? ¿Cuál es la función de esa hasta 3 personas? Pues de ser Ser testigos. Gracias, Abdi. Algo importante, ser testigos. ¿Testigos de qué? O sea, fíjese cómo llevamos esto ya de 2 o 3 que están congregados en mi nombre. Ay, caray. O sea, esto ya no está tomando el rumbo que teníamos como conocimiento previo. O sea, ahorita ya estamos sobre el contexto. Y entonces, si yo he estado enseñando o ministrando el versículo 20 como que no hay multitudes, estoy totalmente equivocado. No es así. No, ese 2 o 3 no está hablando para aumentar mi estado de ánimo y decir realmente la Trinidad está conmigo. La cuestión es que se está hablando de un asunto de problemas entre hermanos de la iglesia. Hermana Laura Rojas. Ay, pastor, pues ahora sí que perdón por haberlo manejado así, pero pues le voy a decir la verdad, hay pastores que nos lo han enseñado así, aún pastores. O sea, y hasta ahorita que usted nos está, bueno, gracias al Espíritu Santo que nos revela, y sí, cierto, entonces me hace falta el conocimiento de la palabra, escudriñar las escrituras, pero la verdad yo me dejé llevar porque aún de pastores yo he escuchado que es para otra cosa, para donde estén 2 o 3 congregados, para no sentirnos solos, pues, de que el Señor está ahí. Sí, hermana, no, sí, pero ahorita vamos a llegar a una conclusión, o sea, no vamos a culpar a nuestros maestros o nuestros pastores, porque ahorita le doy la respuesta. Pero lo que sí me interesa es que podamos lograr comprender de dónde está surgiendo ese versículo 20 y qué interpretación le da Jesucristo, no la que le dé yo. Areli. Sí, buenas noches, pastor. Entonces Buenas sería, noches. no sé si voy entendiendo bien. Entonces, por ejemplo, voy a dar mi versículo bíblico. Ajá. No debo leer nada más y enfatizarme en el puro versículo, No, ¿cierto? hermana. Debo leer como el contexto de dónde viene el versículo para así poder ya yo esclarecerlo y enfocarlo hacia los niños. O sea, no voy a leer el puro versículo y con eso me quedo. Debo leer el contexto para ver el por qué es ese versículo. Así es, hermana. Es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, porque si yo les pongo nada más el versículo 20, estamos súper reafirmando lo que tradicionalmente nos hemos quedado en nuestro corazón y en nuestra mente. Y lo vamos a seguir manejando así. Pero si nos movemos al contexto, por eso yo les decía, este contexto tiene 8 versículos. Yo no puedo irme al 20 y decir, esto que está aquí es la realidad de la revelación de Dios, porque es un versículo aislado, hermana. Sí, Sí. Por regla, no debemos manejar versículos aislados, ¿verdad? Sino que tenemos que ver todos los contextos, el que está antes y el que está después del verso, para nosotros ya tener una idea general y decir, caray, o sea, lo que está diciendo el Señor es esto. Y entonces ya cuando yo le enseño a los niños, yo ya le voy a enseñar con todo el contexto, aún a los adolescentes, jóvenes y adultos, pero ya con el contexto. Lili.
Sí, hermano, no es obviamente crear polémica, ¿verdad? Sino en este punto precisamente que ni aferrarme, ¿verdad? Como hemos tal vez aprendido o aplicado este versículo que nos menciona, no precisamente como en el versículo 19, bien nos decía usted verlo antes y no después, tal vez no sé si como nos apropiamos más, porque en cuestión de que dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y viene, ¿verdad? El versículo que estamos revisando, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, no sé si de alguna forma también, no es, le digo, justificando, sino... Y entiendo, como dice usted, enfocarnos en el contexto, solo que habrá ocasiones en las cuales se aplique o sea válido como tomarlo de esta manera, como mencionaba en el anterior, que podemos pedir, si se pusiesen, ¿verdad? Como decía allí, aunque sea dos de nosotros de acuerdo, en la tierra, acerca de cualquier cosa determinada, más bien indeterminada, es que dice el Señor, pues que ahí será hecho por nuestro Dios. Y viene el versículo 20. Entonces, digo, mi pregunta pues era, ¿verdad? Que si a pesar de todo ello que estamos revisando, no puede el anterior justificar pues al 20 por lo mencionado, independientemente pues de la situación, contexto o finalidad que tiene este punto, porque bueno, anteriormente nos había también mencionado que no tenemos que tomar en cuenta el encabezado, y pues a veces yo sí me guío mucho así como para darme un panorama, ¿verdad? De lo que se va a tratar cuando están las primeras letras negritas, pero bueno, le decía eso más como un comentario, ¿verdad? Le digo, no era tampoco crear polémica ni estarme aferrando, pues estamos aprendiendo. No, Lili, déjenme terminar, y sí es aplicable, Lili, sí es aplicable. Nada más déjenme explicarles y luego ya les digo que sí es aplicable, ¿verdad? Sí lo podemos universalizar, pero déjenme llegar ahí. Y la cuestión, Lili, no dije que no le hicieran caso a las letritas negras, a los titulitos. Lo que les dije es que ese no es bíblico original. Sí, o sea, ese no viene, para que no nos vayamos a ir a la idea de que ya cuando estaba escrito en el griego, en el hebreo y en el arameo, estaba subdividido por titulitos, no traía los titulitos, ¿verdad? O sea, pero eso sí nos ayuda en enormidad. Ahorita nos ayudó porque dijimos, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Caray, entonces esto está hablando de perdón, no está hablando de reunión. ¿Ves? Pero sí, Lili, sí pueden usar los subtítulos. Ahora, entonces, fíjense bien. Ya nos dijo Sabdi que la función es ser testigos. Ahora, como dice a Lili en el versículo número 19, ¿qué busca Dios mediante estos dos o tres testigos? ¿Qué busca Dios mediante estos dos? Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que busca Dios mediante estos dos o tres testigos? ¿Qué está buscando? Hermana Almeida. Que haya paz, apaciguar las cosas. Perfecto, perfecto. Que haya paz. Hermana Areli. Es lo de donde dice, además, si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida, porque allí ya es como esos dos o tres se pusieron como de acuerdo, y no sé, es como más, no sé si sea la palabra más fácil de conceder esa petición, porque ya fueron dos o tres los que estuvieron de acuerdo. Entonces, nada que ver con lo que se nos ha enseñado, pues, desde
desde chiquitos, más bien crecemos con esa idea porque desde chiquitos, desde que estamos en la iglesia o los niños, eso escuchan, por eso nos quedamos con eso, pero es totalmente, es ya si esos 2 o 3 se pusieron de acuerdo, pues les será concedido lo que pidan. Aún sus conflictos, hermana. O Sí. sea, porque se está hablando de conflictos, ¿eh? Ajá. La esencia son los conflictos entre Sí, los porque hermanos de ya la iglesia. esos conflictos se supone que ahí ya se ponen de acuerdo. Se Así ponen es. de acuerdo esos 2 o 3 para solucionar esos conflictos. Así es. Así es. Hermana Laura Rojas Unidad y reconciliación. está buscando unidad y reconciliación, ¿verdad? Porque están buscando un acuerdo. Bien, hermana Sabdi. Para mí sería también cuando hay una discusión o una problemática dentro de la iglesia con dos hermanos, cuando las cosas se dicen solamente de persona a persona, puede pasar que estos lleven rumores, ¿verdad? Yo dije y el otro dijo, no, pero es que yo le dije. Entonces, al haber testigos, también todos ese tipo de rumores o chismes que se pudieran hacer, es quitarlos, porque ya existen testigos de de la conversación que se tuvo para aclarar los hechos. Es como el Señor pone como para cortar cualquier chismerío, yo lo veo de esa manera. Sí, manéjalo así, Sabdi, así manéjalo, cualquier chismerío, o sea, no es una cuestión de que vayamos a rebajar el lenguaje, porque de eso se trata, ¿ves? De eso se trata. Entonces, me salté el versículo número 17, pero lo voy a bajar, lo voy a ver ahorita separado, ¿verdad? Pero algo importante, hermanos y hermanas, que tenemos que lograr entender. Miren, y hacía Lili, pues, una situación que ahorita les voy a plantear. Ahora, voy al versículo 20. Entonces, estamos viendo en el 15 que hay una cuestión de disensión entre hermanos, ¿verdad? En el 16, de una manera u otra, entran en función 1, 2 o 3 testigos para estar ahí delineando lo que se va a tratar. Ya en el versículo 19 dice el Señor que entre esos 2 o 3 testigos, si hubo un buen diálogo, va a haber un acuerdo, ¿verdad? Pero ya con testigos. Ahora, en el versículo 20, que es el que manejamos históricamente para fortalecernos las reuniones, las soledades, las angustias, ¿verdad? ¿Quién avala la solución de un conflicto? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, ¿quién va a darle solución a ese conflicto? ¿Los hermanos, los testigos o quién le va a dar solución? Jesús. Jesús. Jesús le va a dar solución. Entonces, ¿qué está diciéndonos Jesús? Se lo parafraseo. Martín tiene un problema con Ernesto. Y entonces Martín se acerca a Ernesto y le dice, oye Ernesto, fíjate que no me gustó la forma como me contestaste el saludo en la iglesia. Y entonces me estoy acercando yo a ti. Y entonces Ernesto me dice, no me interesa lo que tú hayas sentido. Versículo 15. Me voy al 16. Hermano, hasta 3. ¿Me podrían acompañar porque quiero hablar con Ernesto un asunto personal? Ernesto, delante de estos testigos te vuelvo a decir que no me gustó cómo me contestaste el día de ayer. Y entonces ya tengo, como dice Sabdi, testigos de que estoy tratando de alcanzar la paz. Y en todo ese movimiento que se está realizando, el que está en medio de, entre comillas, ese conflicto, buscando una solución y avalando la solución, es Jesucristo, el del versículo 20. O sea, es el que está en medio ahí, donde estamos
Es que a veces nada más porque vemos la palabra congregados, se nos va a congregación. Y entonces creemos que es la iglesia, la congregación, el pueblo. No, yo me puedo congregar y nada más que a veces escuchamos la palabra congregación. Hay una congregación y como que nos vamos al ámbito de iglesia. Y no, ¿saben ustedes que en las tortillas también hay una congregación? Que generalmente le llamamos fila. ¿Sabían ustedes que en cualquier reunión se están congregando personas? O sea, por ello es importante que nosotros alcancemos a discernir qué está diciendo Dios y quitarme, ¿verdad? Lo que tengo como conocimiento previo e irme al contexto del verso para certificar que lo que voy a enseñar, eso es la revelación de la palabra de Dios. Y ya vemos en el versículo 21 y 22 que el Señor nos está diciendo que propiamente tenemos que ejercer el perdón de una manera infinita. Y no vamos a manejar el 70 veces 7 porque ya son cuestiones de potencias. Algunos lo manejan algebraicamente y nos vamos a ir a los exponentes, a bases y exponentes, y no tiene sentido manejar ahorita las cuestiones exponenciales. Pero sí lo que sí nos dice el versículo número 20 y 21, después de la pregunta de Pedro, entonces, ¿cuántas veces voy a perdonar? Hasta dice el versículo número 22, 70 veces 7. Se cierra. Se está hablando, hermanos, todo el contexto de una situación problemática entre los hermanos en una congregación. No se está hablando de una situación de levantarnos el ánimo cuando estemos casi solos en una congregación, en una reunión, en un hogar, en la familia. No está usándose de esa manera. Preguntas, comentarios hasta este momento. ¿Nos vamos entendiendo? Hermano. Sí, hermana. Urania. Urania. Se usa mucho el verso 20 para decir, por ejemplo, en donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, como en el contexto de la oración, si hay 2 o 3 orando, Dios va a contestar. Sí, así es, hermano. Vamos a tener fuerza en nuestras oraciones, dice. Sí, yo lo he oído los 32 años de cristiandad, lo he escuchado y lo he escuchado y lo he escuchado, ¿verdad? Porque ya se tiene como conocimiento previo y como que es un hecho el que así debe de manejarse. Ahora, me preguntaba Lili, y aquí es donde también vamos a discernir este asunto, que es también bien importante. Miren, hermanos, ya cuando nosotros, si no analizamos el contexto, eso nos va a estimular a situar la comprensión del versículo por encima de lo que verdaderamente se quiere decir. O sea, la cuestión es que el Señor nos quiere decir que hay una solución a un conflicto. Pero yo lo traigo en mi cabecita y en mi corazón como que es levantarme el ánimo para cuando yo me sienta solo en X reunión. Ahora, quiero aclararles un asunto. ¿Puedo manejar ese versículo para levantarme el ánimo? Sí lo puedo usar. Pero usted debe aclarar el contexto. Hermanos, en Mateo número 18, nos insta a usar el versículo número 20
para la solución de un problema entre nosotros. Pero hoy lo voy a usar para pedirle al Señor que Él esté en medio de nosotros porque estamos reunidos. Pero usted debe aclarar todo el contexto, porque no sea que vaya a estar alguien allí que sepa un poquito más de escritura que nosotros y nos pueda levantar el dedo y decirnos lo que usted está diciendo está fuera del contexto. Porque puede haber un atrevido o una atrevida, ¿eh? O sea, en todos lados puede surgirnos en determinado momento un alguien que nos puede decir, está diciendo las cosas fuera del contexto. Y entonces, dentro de mi capacidad, de mi sabiduría bíblica, mucha o poca, si ya sé del contexto, lo voy a aclarar, hermanos. Sí lo puedo usar, pero aclare cuál es el contexto, aclárelo. Y entonces usted va a quedar, ¿verdad? Como conocedor y conocedora de la escritura, porque les está vislumbrando que el enfoque que va a usar no es el que está, no es el tradicional, sino lo que está en la escritura lo va a sacar un poquito del contexto para levantarnos el ánimo. Pero tiene usted que explicar qué es lo que va a hacer. Pero sí lo puede universalizar, pero con cuidado y poder manifestarle a las personas, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿Sí me entendió? Sabdi. Pastor, entonces una duda. Si mi clase, voy a poner un ejemplo. Si mi tema del día domingo es la creación. Ajá. Y mi base bíblica, quizás yo tomo Génesis 1 al 3 para la creación. Ajá. Es recomendable que el texto bíblico sea dentro de esa espacio de lectura que yo basé mi lección, o si puedo buscar fuera de esa base bíblica el texto al cual voy a hacer énfasis. No sé si me di a entender. Sí, sí, eso se llama, hija, buscar los versos paralelos. Entonces, la cuestión es esta, mira, por ejemplo, Sabdi, generalmente a veces nos dan los versos aislados, o sea, vas a hablar de este versículo bíblico. Y entonces, si en determinado momento, ¿verdad? Nos dan, es que hay un problema en las iglesias, Sabdi, mira, hay un problema en las iglesias que tenemos que también admitirlo. O sea, nos están correteando con las lecciones. Entonces, a mí me dicen, aquí está el libro y lo vas a llevar durante 3 meses o 1 mes. Y entonces, yo ya sé que lo tengo que terminar. Y entonces nos van correteando. Y entonces, a veces, lo único que hacemos es meternos al contexto del libro, Sabdi. Al del libro, lo que nos está diciendo el escritor. Pero no fuimos a la Biblia. Y entonces, cuando nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a ver que decimos, caray, es que debí haberles dicho cuál es el contexto, porque a estos niños, o a estos adolescentes o jóvenes, mi responsabilidad es decirles cuál es la revelación de Dios para ellos. Y si desde ahorita los estoy enseñando mochos, truncos, con versículos aislados, no van a tener una buena relación con Dios. O sea, si tú tienes el tiempo, Sabdi, cuando eres maestra, de poder sacar todos los contextos, lo puedes hacer, hija. Hasta te puedes llevar quizá nada más 5 minutos en darles el contexto. Miren, hijos, se trata de esto, pero vamos a ver este versículo. Pero a mí me interesa que ustedes sepan de dónde va y viene ese versículo que hoy vamos a ver. Por eso en determinado momento, Sabdi,
Siempre en las iglesias nos dicen, ¿podría darnos un versículo de memoria? ¿Por qué no nos dicen, podría darnos un pasaje de memoria? Pues porque con trabajos de guarda se memorizan un versículo menos un contexto. Por eso es lo que te digo, hija. Y entonces, porque no hemos logrado entender, ¿verdad? Que la palabra de Dios, la revelación de Dios, tiene contextos, hija, ¿verdad? Y entonces para nosotros es más fácil manejar textos que contextos. Por eso mi función de hoy, y gracias a Dios porque me dan la oportunidad nuevamente de estar con ustedes, es que penetrar en su instancia de corazón para que puedan vislumbrar más allá del texto. Y ahorita ya vimos lo que significa. Y ahí, y como dices tú, Sabri, mira, ahora los voy a llevar como si fuéramos a dar una clase de ahí, de ese verso. Vamos a ver. Por lo tanto, en base al texto podemos bosquejar la enseñanza. Vamos a ver cómo nos vamos a mover aquí en base de esos versículos. Y entonces, por ejemplo, yo ya los voy a enseñar. Ya me dijeron que mi base es Mateo 18:20. Y ya desde que me dijeron eso, donde 2, 3 congregados estén en mi nombre, yo estoy ya se me vino aquí a la cabeza que está hablando de reunión y de estado de ánimo para si me siento solo. Pero sorpresota. Entonces, ya cuando vi el contexto, caray. Y entonces, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? Consejo de Dios. Lo voy a enseñar. Y entonces, en el versículo 15 me dice ya para la enseñanza. Si existe ya es parafraseado, Si existe un problema con tu hermano, platica con él a solas y expón tu malestar. Ya está parafraseado, ya está bajado a nuestro contexto de iglesia. Y entonces, yo que les voy a enseñar aún a los chiquititos. ¿Estás enojadito con Toby? Sí, porque me quitó la paleta. Entonces, platica con Toby, pero tú solito, y dile que no te gustó que te quitara la paleta. Este contexto lo podemos llevar a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. O sea, el consejo de Dios en el versículo 15 es que si existe un problema, primero se platique a solas y expongamos nuestra situación. Si se llega a un acuerdo, hermanos, se acabó el 15, hasta ahí. Ya no seguimos el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Si usted se fija porque dice ahí, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ya estoy poniéndome de acuerdo con fulanito, y fulanito me dice, tienes toda la razón, perdóname, un fuerte abrazo. ¡Pum! Hermanos, se acabó. Ya está el 15. Ah, pero ahora esto. Si en determinado momento no ha cambiado su postura, dice la escritura, versículo número 16, vuelve a platicar el asunto, pero ahora con testigos para que testifiquen tu palabra, para que testifiquen, consten tu palabra, toda palabra que se va a decir. Y entonces, ¿en qué momento llegamos al 16? En el momento en que la persona no aceptó su error. Por lo tanto, voy a acercarme otra vez a dialogar, pero ahora con testigos para que avalen y testifiquen
toda palabra, y bien decía Sabri hace un momento, para evitarnos chismes. Y de esa manera el 1, 2 y 3 puedan decir, lo que se dijo ahí fue esto. Yo estuve de testigo. Ahora me meto al 17, que no me había metido. Este sí es un poquito más fuerte. Miren. 15. La instancia entre dos personas. 16. La instancia entre las dos personas y dos testigos. 3 testigos. Ahora, el ofensor no cambia de actitud. Lo manejaríamos de una manera con un léxico así entendible y diríamos, le valió lo que estamos suplicando para poder nosotros tener un acuerdo. Y entonces ya el versículo 17, fíjese lo que está diciendo, hermano. Si el ofensor aún no cambia de actitud, dice, los 2 o 3 testigos hablarán con él, versículo 17, si no los oyere a ellos, fíjese cómo va este asunto. Entonces, ahora, ya no va a ir el ofendido, sino que nada más van a ir los testigos a hablar con él. Nosotros fuimos testigos de que trató el hermano de arreglar tu asunto. Fíjese cómo va. O sea, reunidos en tu nombre porque nos sentimos solos, ese no es el contexto. Ese no es el contexto. Entonces, ahora la situación se está poniendo muy crítica, porque el ofensor sigue en la necedad. Ahora los testigos fueron a hablar con él. Los testigos regresan y le dicen al ofendido, no hay cambio de postura. Y entonces dice la escritura, dilo a la iglesia. Ah, qué problemón. Imagínense vertir un asunto en la iglesia. Mas, sin embargo, lo dice Jesús. Si así estamos cuidando con algodones, que no suceda nada en la iglesia, ahora imagínense que alguien pueda en determinado momento exponer un asunto a la iglesia. Fíjese dónde va esta situación. Expongo a la iglesia. Y si aún ni a la iglesia respeta en la exhortación que se le va a dar a conocer, tenle como gentil y publicano, dice el versículo número 17. ¿Qué es gentil y publicano? O sea, ya está diciendo Jesucristo, tenlo como incrédulo. Un gentil es un incrédulo. Tenlo como incrédulo. Un publicano era un recolector de impuestos y nada bien visto por la gente. Entonces, tenlo como alguien que es inconverso y mal visto aquí en la iglesia. Así. Pero es todo el contexto del 20. Ahora, el versículo número 18, algunos teólogos no han logrado encontrar, también se lo digo, el por qué en determinado momento está colocado allí, y eso también ha traído grandes controversias con la Iglesia Católica. Y entonces no me voy a meter ahorita en el versículo 18 con la controversia católica, porque ahorita no es mi función. Mi función es que veamos el texto, y ese texto pues, tendríamos que analizarlo ya de otra forma. Versículo 19 y 20. Entonces, los acuerdos son avalados y sustentados por Dios, porque donde se reunieron a dialogar sobre cualquier cosa, sobre cualquier percance, sobre cualquier problema, sobre cualquier disgusto, Jesús está en medio de los hermanos que buscan una solución.
propiamente de eso se está tratando todo el contexto del versículo número 20. Comentarios, preguntas. Dudas. Ya les rompimos su tradición. Todo bien, pastor. Hablen, ¿por qué se quedaron tan calladitos? Estamos procesándolo, pastor. Están Porque ya nos quedó claro, hermano. en el ¿cómo reseteándolo, ¿verdad? Ruth. Tiene manitas levantadas. Sí, ahí va, Ruth. Bendiciones, pastor. Es que también esto es para reflexionar, hermanos, pero no para ir a reclamar a los pastores, hermanos, ¿eh? No. Dijeron, ya el pastor Martín nos informa, o sea, esto es un aprendizaje que se nos ha dado. Yo creo que yo me recuerdo que creo que lo tomé en uno de los cursos ya se me olvidó el nombre, pastor, perdón. Y es algo que se tiene que procesar porque yo también desde niña lo escuché cuando éramos pequeños en la iglesia. Es donde están 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y estábamos todos contentos porque nos daban ese versículo. Cuando empezamos, a lo mejor es uno de los versículos más importantes de nuestras vidas. Así es. Porque es el que nos alienta cuando baja la gente o cuando no va. No debería ser en la oración, pero generalmente es en los puntos de oración, es cuando esto pasa. Entonces solamente es para que sea de conocimiento propio, para que seamos autodidactas, para que podamos leer nosotros contextos y así poder hasta acercarnos a nuestro pastor. Aquí dice pastor, es correcto. Aquí dice pastor, es correcto. Entonces, a lo mejor va a desatar por aquí 2 o 3, es así como que hay preguntas porque seguramente vamos a ir con los pastores y les vamos a preguntar qué opinan sobre este tema. Y va a haber diversas respuestas, muchas respuestas y justificaciones también, pero la palabra de Dios no se justifica. La palabra de Dios se aplica. Es lo que yo he aprendido en lo que llevo en la iglesia, pastor, que a veces es bien difícil cuando la tenemos que aplicar como es. Por eso a veces estamos con situaciones a medias en las iglesias por tratar de suavizar situaciones, entonces, o justificar. Empecemos por aquí. Tan solo en un solo versículo ya vamos a poder empezar todos, pastor. Y si fue un versículo que a todos nos pega. A todos nos, ahorita dicen las hermanas, lo estamos procesando porque, caray, así como que entonces, ¿qué estábamos diciendo? ¿Qué estábamos haciendo mientras estábamos orando? Pero, pues, también la oración de todo corazón es escuchada. Entonces, solamente es comentario, pastor. Bendiciones. Gracias, Ruth. Ahorita le doy la palabra a Carlita Vargas. Hermanos, quiero que me entiendan algo que también les dije. Sí lo pueden usar, pero aclaren el contexto. Yo quiero que me entiendan eso, ¿eh? Sí lo pueden usar para levantar el ánimo, pero aclaren el contexto. O sea, si en determinado momento yo como pastor quiero levantarles el ánimo, hermanos, miren, no tenemos por qué sentirnos mal porque estamos casi solos. En la escritura, en el libro de Mateo, capítulo 18, el Señor nos habla sobre situaciones conflictivas entre los hermanos, ¿verdad? Y la solución que hay en ellos. Pero de ahí voy a rescatar el versículo número 20 para usarlo en este momento
para levantarnos el ánimo, porque ese versículo, al sacarlo del contexto, nos dice el versículo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Quiero que me entiendan eso, ¿eh? O sea, lo único que se pretende es que ustedes sepan cuál es el contexto y lo den a conocer. Carlita Vargas. Buenas noches, pastor. Dios te bendiga, hija. Entonces, por ejemplo, hay veces que la clase no queda con el texto. ¿Sí me explico? A ver, hija, dámelo con manzanitas porque no te entendí. Bueno, es que una vez me tocó dar una clase, pero no, el texto que era para memorizarse, Ajá. no era, bueno, no quedaba con la clase que me tocaba. Ah, caray. O sea, te dieron una clase y un versículo sin el contexto. No. Ajá, entonces yo ahí tuve que buscar, por ejemplo, un texto para memorizar Ajá. que fuera de acuerdo a mi clase. Claro. Claro, hija, hiciste bien. O sea, es por eso les decimos que tienen que, como maestros, sentir esa responsabilidad que son los transmisores de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hagan de cuenta que en ese momento se convierten también ustedes en predicadores. Nada más que son más, usan más el diálogo, ¿verdad? Porque el predicador en el púlpito a veces no tiene la oportunidad de hacer diálogo, pero ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, tienen todavía más ventajas que el predicador, porque ustedes pueden platicar el texto, el preguntarme, ¿lo entendiste? ¿Lo puedes aplicar? Esto. Pero no se olviden que todo texto tiene un contexto. No olviden eso. O sea, es algo bien importantísimo que lo puedan entender. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Alguien más quiere hablar o todos ya se quedaron trastornados? Olga, por favor. Sí, pastor, gracias. Esto que nos ha explicado, pues sí me deja pensando en ese sentido de la comparación que hace de un maestro de escuela o maestro infantil acerca de la Biblia con un predicador, porque a veces pensamos que el que se tiene que preparar de manera más profunda en cuanto a teología es el predicador, el que tiene llamado a ser pastor o misionero o algún cargo de ese tipo. Y cuando somos maestros de niños, pues a veces pensamos que pues con algo más, a lo mejor más sencillo, más superficial, pero la realidad es que es un llamado, como usted lo ha mencionado, y es un llamado, una responsabilidad primeramente con Dios, de servirle pues con excelencia de la mejor manera, capacitados lo mejor que podamos estar para también poder transmitir pues la palabra de Dios de manera fiel a los niños. Y también me lleva a pensar en la falta que nos hace a veces en las iglesias, a lo mejor también falta de comunicación, en el sentido de que a lo mejor como maestros no expresamos a los líderes de los ministerios o a los pastores la necesidad que sentimos de tener una mejor preparación bíblica, que pues no es suficiente a veces con lo que son las predicaciones nada más de domingos, sino que a lo mejor se nos diera tal vez un curso, no sé, una vez por semana o cada 15 días, enfocado precisamente a profundizar en el estudio de la Biblia para poder aplicarlo en la enseñanza con los niños, y también pues de que nuestros líderes puedan ver esa necesidad y tomar esa iniciativa de generar oportunidades de estudio para la congregación. Y a lo mejor a veces los hermanos dicen, no, pero ¿cómo yo voy a meterme a estudiar a un instituto bíblico o a un seminario si yo no tengo llamado? Entonces, si los hermanos no se sienten para dar ese paso de estudiar teología en el instituto bíblico o en el seminario, entonces a lo mejor hacer algo más local,
pero en donde también se les pueda dar las herramientas que ellos necesitan para seguir profundizando en su estudio bíblico. Y así como decía ahorita mi hermanita que participó, es cierto, eso nos pasó el domingo, ese domingo pasado, la hermana que estaba dando la clase de escuela dominical de los adultos, estaba dando la lección y de repente se pasó de un pasaje bíblico a otro. Entonces el pastor intervino y dijo, bueno, el contexto de esto es distinto al contexto del pasaje que se dio anterior y al contexto del título de la lección. Entonces la hermana que estaba dando la clase dijo, es que no sé por qué el sendero me mandó entonces a este pasaje. Y así quedó. No sé si a lo mejor en la lección sí venía alguna explicación que la hermana no notó o si el sendero sí estaba como generalizando esos pasajes en cuanto a ese tema específico cuando en realidad el contexto era diferente. Entonces sí también de que aunque tengamos pues los materiales que no son muy útiles, que también nosotros pues tengamos esa iniciativa o esa inquietud en profundizar un poquito más allá de lo que ya viene en los materiales para también poder pues aprender de mejor manera o poder a lo mejor detectar por ahí alguna equivocación que se pudo haber ido y pues para poder corregirla a tiempo antes de estar ya frente a grupo. Y pues eso quería comentar, pastor. Muchas gracias. Gracias, Olga. Entonces, hermanos, este es bien y bien importantísimo, pues, miren, es mi labor, pues, ahorita como su profesor de texto, es, como decía Ruth Areli, es no crear una controversia, sino mi función para lo cual fui propuesto para esta clase es mostrarles, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado cuando manejamos el texto. ¿Verdad? Que traemos ya como antecedentes y de años ciertos versículos en los cuales los manejamos como si ya fueran un dogma porque se dijeron. Y entonces, algo que debemos de lograr comprender es, tengo que certificar si lo que se está manejando está en la escritura. Y en este momento nuestra hermana Olga ahí en San Luis nos acaba de dar también a nosotros lo que les estoy diciendo. O sea, quizá la hermana de la que habla nuestra hermana Olga de estar dando la clase no verificó con la Biblia, ¿verdad? La secuencia de la lección. Y eso es lo que yo les dije al inicio. A veces nos dan un libro y nos vamos sobre lo que dice el libro. Y ahí llevamos la línea del libro, pero no nos detuvimos para ver los contextos en la escritura. Todos los libros, hermanos y hermanas, todos los libros cristianos tienen la palabra de Dios, pero la única que es la palabra de Dios es la Biblia. Quiero que me entienda eso. O sea, la Biblia es, todo lo demás tiene. Y entonces, si yo sé que ese libro tiene la palabra de Dios, necesito verificar si es. Ojalá me esté entendiendo. ¿Y dónde voy a verificar si es? En la propia Biblia. ¿Para qué? Porque debemos empezar a quitarnos el empolvamiento de nuestras comprensiones previas, ¿verdad? De la cultura que traemos como iglesia, de nuestra familia y como dice Olga, hasta de nuestra pereza por no prepararnos. Y que hacen que el significado del texto lo perdamos completamente. Si no, mire, vamos a un ejemplo ahorita así sencillito, no lo traigo ahí escrito para que usted podamos manejarlo así tranquilitos aquí, como vamos a hacer teología aquí en casa. ¿Alguien de ustedes sabe qué dice Hechos 16:31? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien. ¿Para quién es ese versículo?
Para el carcelero de Filipos. Ay, a ver, déjeme verla, hermana. Póngase la cámara. Hermano. Listo. Mira, hermana. Excelente respuesta. Por eso quería verla en la cámara. Es para el carcelero de Filipo. O sea, y nosotros decimos, es que si crees en el Señor Jesucristo, salvarás tú y tu casa. Y lo universalizamos porque así lo hemos escuchado. Y así lo hemos escuchado, y así lo hemos escuchado, y así lo hemos escuchado. Y vuelvo a repetirles, si de pronto nos encontramos un entendido en la Biblia, nos va a decir, a ver, ¿y cuál es el contexto del versículo? Ah, o sea, es que el pastor lo dijo. Ah, es que así lo hemos manejado. Ah, es que así me lo enseñaron. Y a lo mejor ese versado en la Biblia les puede decir, no has leído la Biblia en sus contextos, te dejas ir por versículos aislados. Entonces, si nosotros nos vamos, vayas al libro de los Hechos, capítulo número 16. Y ahorita vamos a 5 minutos con este versículo y luego nos vamos a despedir porque creo que van a tener pesadillas. Estar viendo, reflexionando y reflexionando qué está pasando entonces. Hechos 16, para ponerles otro versículo de esos manejados, pero con todo el corazón, y luego de pronto, a ver, ¿qué? Entonces, ¿qué se está diciendo? O sea, ¿por qué se está diciendo? Entonces, si nosotros nos vamos a Hechos 16 y vemos ahí el encabezamiento otra vez que dice encarcelados en Filipos, ¿verdad? O sea, ya nos va a hablar, ¿verdad? De que hay unos presos en Filipos, ya nos va a hablar sobre ese asunto. Y entonces, ahora voy siguiendo todo el contexto, porque me dijeron, vas a hablar de Hechos 16:31. Ah, ya me lo sé. Y ya nos ufanamos y ya decimos, uy, qué facilito me lo dejaron. Hechos 16:31. Y entonces la cuestión es que tengo que hacer un viraje desde el versículo número 11, y si quiero llegar al 31, más puedo llegar hasta el 40, para saber toda la globalización de ese 31. Pero me voy a enfocar específicamente, ¿verdad? Desde el versículo número 27, ya ocurrió un temblor y luego ya dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, listos con el 30. Y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta del 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Quién es tú? El carcelero gentil. El carcelero. Un Y incrédulo. tú, carcelero, serás salvo. Tú y la casa del carcelero.
o sea, ¡pum! Otra vez se nos rompe los conocimientos previos que traemos. O sea, hermanos, con esto estamos viendo cuán importante es leer los contextos para yo utilizar el texto de una manera universal. Otra vez, ¿esto lo puedo usar universal? Sí. Sí lo puedo usar universal. ¿Qué aclaración debo poner? Hermanos, hermanas, en circunstancias especiales con el carcelero de Filipos, ese carcelero le preguntó al apóstol Pablo qué debería hacer para salvarse. Y la respuesta del apóstol Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, amado hermano, amigo, esa misma respuesta puede ser para ti. Ahora es para ti. ¿No te interesaría ser salvo tú, Enrique? Sí, entonces cree en el Señor Jesucristo, Enrique, y serás salvo tú y tu casa. Pero ya estoy dándole, si fuera de derechos de copyright, ¿verdad? Diríamos, ya le estoy dando el derecho al autor. El cómo debe estar el... Por eso tengan cuidado con los versículos aislados. Váyanse a los contextos. Comentarios, preguntas, dudas, enojos, molestias, zozobras. Lili. Bueno, sí nos acaba incluso ya de ahorita mencionar que lo podemos aplicar, ¿verdad? De manera pues general o apropiarlo nosotros, o sea, como esta promesa también pues para nosotros, pero entonces es importante que siempre preveamos o anticipemos haciendo mención, que así como nos dijo ahorita, así como al carcelero de Filipos, ¿verdad? Que se le dio esa promesa, o bueno, ¿verdad? Esos versículos los podemos hacer nuestros, porque por ejemplo, pues tenemos también, ¿verdad? El otro versículo en Josué 24, 15, ¿verdad? Que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién lo dijo? Bueno, pues fue Josué, ¿verdad? Antes incluso de su discurso de despedida, como dice aquí en el encabezado de manera anticipada. Pero entonces, y siempre, bueno, ¿verdad? Yo lo he hecho mío, ¿verdad? Decía así como, bueno, yo en mi casa serviremos a Josué, perdón, a Jehová. Pero entonces, me faltaría decir, así como Josué, él lo dijo o declaró, mencionó, ¿verdad? Que él y su casa servirían a Jehová, así también yo lo quiero decir o lo hago mío o lo testifico. Sería nada más lo que siempre nos estaría como faltando el mencionar de dónde lo estamos nosotros trayendo el versículo, o de dónde lo estamos, digamos, sustentando. Nada más sería como lo que tenemos que tener cuidado siempre de compartir, haciendo mención de ello. Fíjate, Lili, que acabas de darnos una buena experiencia y sugerencia, porque eso va a hacer que crezcamos más en el conocimiento de la Escritura, hija. Porque cuando ya manejes versículos aislados, ya puedes manejar los contextos, la gente te va a respetar más, ¿verdad? Porque vas a dar un conocimiento de dónde lo extrajiste y además vas a tener tú ya la comprensión del contexto del versículo. Y entonces ya cuando tú lo hables, estás haciendo práctica de tu conocimiento y cada día va a ir ascendiendo más. Entonces tú ya vas a poder decir ya de dónde sale cada uno de los versos en su contexto y tu acervo cultural bíblico, hija, va a crecer. ¿Ves? Porque ya sabes de dónde están sacados. Y entonces, eso, créanmelo, nos va a ayudar muchísimo en los ministerios de educación. O sea, que yo ya les pueda decir de dónde están sacados los textos
para que también haya una amplitud de conocimiento del mismo y no nos vayamos simplemente por la tradición y la tradición y la tradición de que esos son los que oí, ¿verdad? Así como dice Lili, a veces si nos vamos nosotros a San Juan 14:6, dice, y Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta sería, ¿por qué está diciendo Jesús eso? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Verdad? Y entonces, si yo me voy a San Juan 14, voy a encontrarme que desde el 1 Jesucristo les está diciendo, no se turbe tu corazón. O sea, no vayas a tener miedo. Me voy a retirar un poquito. Mira, pero nada más voy a ir a casa de papá y te voy a preparar una morada. Pero voy a regresar por ti. Pero de pronto hay y luego ya les dice Jesucristo, miren, y ya saben el camino. Ay, pero de pronto surge alguien y dice, ay, ¿sabes qué? ¿Cuál es el camino? Ya se me olvidó. Y entonces yo necesito saber por qué se dijo el versículo número 6 de San Juan 14. Y entonces ya cuando yo lo exprese, aquí a mi cabecita, hermanos, va a venir el contexto. Y si alguien me pregunta, ¿por qué lo expresó Jesús? Por esto, por esto, por esto y por esto. Y ahora te voy a decir una cosa, lo puedes hacer para ti. Eso, hermanos, sí lo podemos aplicar, sí lo podemos universalizar. O sea, no quiero decir que no lo vamos a usar de manera como lo hemos usado hasta hoy. Los pueden usar, entiéndanme eso, nada más aclaren los contextos. Y aplíquenlo. ¿Verdad? Pero vamos a orar sobre este versículo. Nada más quiero decirles que lo vamos ahorita a sacar un poquito del contexto, porque este es el versículo que necesitamos. Que el Señor nos ayude sobre este versículo, pero el contexto es este. Y de esa manera no perder realmente lo que Dios quiso transmitir en su escritura. Una vez que entendamos el significado del texto en su contexto original, podremos aplicarlo a nuestras vidas de manera que sea de una manera relevante. Así como yo le decía ahorita a nuestra hermana Liliana, o sea, vamos a ir, de pronto nos vamos a dar cuenta que dice uno, ay, hace un poquito más, ay, hace un poquito más, ¿verdad? Porque ya no nada más estoy aprendiendo versículos aislados. Y a veces nos dicen, ¿cuál es tu versículo favorito? ¿Me lo puedes decir? Y ya, muy garbosos, nosotros, pero ¿sabremos de dónde está el contexto? Preguntas, comentarios antes de despedirnos para que se vayan a dormir y tomen un café y despierten del shock. Preguntas, comentarios. Hermana Gaby. Gracias, maestro. Pues yo quiero decirle que también aprendí eso con usted cuando nos dio la materia de Nuevo Testamento. Y otro error que yo tenía era decir que Dios en vista de una doble porción de su espíritu. Y yo decía, y hasta que me dijeron, a ver, Gaby, ¿dónde dice que Dios da, que el Espíritu Santo tiene una doble porción? Y yo dije, ay, pues no, pero yo recuerdo cuando Eliseo dice, pues doble porción del Espíritu que habitaba en el de Elías, mas no, el Espíritu da doble porción. Y yo ¿Ya te pasó entonces, Gaby? ¿Ya te pasó? Ya me pasó. Pero es bueno aprender, desaprender y aprender. Sí, hija. Y entonces, cuando les di la clase de Nuevo Testamento 2, sí, nos llevamos un buen tiempecito de análisis bíblico, ¿verdad? También ahí rompí ciertas reglas de comportamiento, pues, bíblico, porque si les dije, abran la Biblia y vamos a ver, porque si no vemos la Biblia, no nos vamos a entender, ¿verdad? Y ahí nos estuvimos machacando escritura y logramos entender que a veces sí nos estamos yendo con nuestra tradición de cuestiones memorísticas, que las traemos, pero no verificamos si es real.
¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta antes de orar y despedirnos? Si no es así, Sabdi, por favor, hija. Pastor, yo una pregunta en relación a la primera parte que vimos que usted hacía mucho hincapié, que tenemos el del llamado del maestro. Sí, hija. Y daba como ejemplo lo que le sucedió a usted, Sí, que hija. cuando llegó a la iglesia usted era maestro y por eso pues lo eligieron a usted. Ajá. Cuando en la iglesia vemos que, por ejemplo, un hermano ya está cimiento en él, muchas veces pues se ponen, y más como dice, a lo mejor también, aparte es maestro, nosotros como iglesia podemos decir, el hermano yo lo veo que es ¿cómo se llama? Pudiera ser el elemento correcto para este cargo, para esta función. Nosotros como iglesia vemos esto. ¿Cómo podemos diferenciar de nosotros esa visión que tenemos como iglesia, hasta cierto punto quizá limitada, a saber si es un llamado real que el Señor tiene para ese hermano como maestro? No sé si me expliqué. Sí te alcanzo a entender, Sabdi. Mira, hija, también te voy a ser bien honesto porque esto realmente es subjetivo, ¿eh? O sea, realmente es subjetivo. O sea, yo no te voy a engañar. Es que si está demostrando, va a ser excelente. No, no es así, hija. Mira, hay algo que por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto en la maestría sobre la preparación de los maestros. Y entonces, en mi proyecto de la maestría, estoy viendo la cuestión de la pedagogía, ¿verdad? Lo que son los métodos, las técnicas, el cómo adiestrar, el cómo meter el método Montessori y los nuevos métodos dentro del contexto de la iglesia. Y entonces, aquí el problema, Sabri, que tenemos es que llegamos a considerar que cualquiera podemos ser o colocar como maestro, pero no tiene pedagogía. O sea, el cómo poder pararse enfrente y enseñar, o sea, tener el proceso de enseñanza-aprendizaje para poderlo plasmar. Desde cómo impartir disciplina, o sea, sabes que uno de los grandes problemas de nosotros es que todo tenemos en las iglesias puros papás enojones, que no les gusta que les llamemos la atención a sus hijos. O sea, es un problemón. Y entonces, si no hay disciplina, pues claro que no va a haber aprendizaje. Pero un problema, Sabri, como tú lo planteas, es bien subjetivo, bien subjetivo. Y entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos con los predicadores locales? O sea, los predicadores locales son primeramente preparados despacio, ¿verdad? Y entonces aquí los responsables, que en este caso es de oración, quien va rotando los predicadores, ¿verdad? Van dándole poquito, y entonces si notan que se está saliendo fuera del contexto, simple y sencillamente van manejando un poquito su experiencia y se va preparando para darle otra oportunidad más adelante. Pero si se actúa aquí en la iglesia, decir, ay caray, entonces creo que se salió totalmente y no vuelve a aparecer hasta que ya se vea que haya una preparación, pero ya lo pusimos a la práctica y en la práctica se notó que no se pudo, ¿verdad? Y entonces otra vez vamos a la cuestión de la preparación, Sabdi. O sea, mira, el muy elocuente a veces no está preparado para dar clase. En este caso estamos hablando de clase. A veces el más serio, la más seria, es la que es llamada por Dios, pero a veces tenemos un problema, no se la creen. Y nosotros llegamos y les decimos, hermana, nos puede... No, no. Entonces hay que acercarnos a Abdi de una manera no como invitación, sino para poderlos capacitar. O sea, lo que necesita nuestra gente es capacitación, es capacitarlos para que cuando ya lleguen al frente, les tiemblen las piernas, pero sepan lo que van a hacer.
pero sí es bien subjetivo, hija. Yo no te puedo dar una respuesta, soy honesto y decirte, yo veo esto, y digo, ya porque habla bien bonito y porque ya se sabe 10 versículos y porque tiene una vocesota, ya está preparado y es maestro. No, no es así, hija. Y van a seguir batallando hasta que después de, como nos dicen en la cuestión psicológica, ¿no? Acierto, error, encuentren uno y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y formen una excelente plantilla de maestros, hija. Pero sí es bien complejo, no es sencillo. Carlita. Pastor, una pregunta. Por ejemplo, mi hijo da clases, tiene 13 años. Para mí, la verdad, no se me hace como una edad como muy adecuada como para dar, pues, darle clase a unos niños. ¿O sí será la edad? Ay, Carlita, me acabas de meter en un verdadero problemón, pero te voy a responder. Tu hijo necesita atención, hija. Sí. Está en la edad en la que él debe de recibir el 100% de la atención y no, te lo voy a decir porque me estás preguntando. Sí. No debe estar al frente de un grupo mientras él está sufriendo la adolescencia. Sí, yo también, la verdad, cuando él me dijo que iba a dar clases, dije, no, bueno, no se lo quise decir no, porque a lo mejor lo iba a sentir mal, a lo mejor él en ese momento sí lo estaba sintiendo, o yo no sé, o a lo mejor era nada más la emoción. Pero para mí no es la edad como para que dé clases a unos niños. Yo también estoy en eso de acuerdo. Es que realmente es un niño, hija. Sí. Realmente es un niño y entonces no me meto en los lineamientos de cada iglesia porque cada iglesia maneja sus lineamientos y el porqué y las formas. Pero ahorita como profesor de la clase de texto, sí te contesto como profesor de la clase de texto. Independientemente de cómo se mueva la iglesia donde estás, ya es otro asunto. Pero la gente que debe estar al frente, hija, de las clases, es la persona que tenga una preparación adecuada para transmitir el poder de Dios y llevar a la gente a la salvedad en Cristo Jesús. A lo mejor tu hijo todavía no sabe ni siquiera qué es la gracia, qué es la justificación, qué es la segunda obra de gracia, no sabe qué es la santificación, es más, ni siquiera ha entregado su vida a Jesús, es más, ni siquiera está bautizado, es más, ni siquiera nunca ha recibido una capacitación, pero ya es maestro. Sí, yo la verdad no, porque si yo al preparar mi clase, la verdad, Dios me pone unas cachetadas bien buenas. Entonces, digo yo, porque Dios trata muy, muy fuerte conmigo, a pesar de que yo preparo unas clases para parvulitos. Sí, Dios me trata, la verdad, de una manera sorprendente. Y yo digo, es que la verdad para mí como que esa edad, él lo ocupa ahorita estar como absorbiendo la palabra y no para él darla. Así es, hija, así es de que tú puedes, tú puedes tratar ese asunto con mucha cordialidad, con mucha amabilidad, con quien corresponda, hija, porque ahorita tu niño va a entrar a la etapa profunda de la adolescencia y realmente va a ser bien complejo. Toda la atención para tu hijo ahorita no es para darle una responsabilidad de esa índole, sino que debe ser tratado. Así es de que velo con tranquilidad con quien corresponda, hija, y se va a arreglar ese asunto, pero sí, no debe estar al frente de un grupo. Sí, muchas gracias, pastor. De nada, hija. Hermana Lucy, para terminar. Gracias, pastor. Cuando usted mencionó capacitación y menciona la palabra Montessori,
pues no me puede dar una ficha porque yo sí estoy interesada en tomar sus clases o algún material que usted ya tuviera impreso. Gracias, bendiciones. No, sí, sí se lo puedo compartir, hermana. Es parte, pero qué le voy a decir? Que eso lo saco terminando, está marzo, abril, mayo, porque es la tesis de la maestría. Entonces, hasta que propiamente me la avalen, ya lo puedo compartir, pero con gusto, si no se borra del grupo, me manda su el número en lo personal, le comparto el proyecto, Muchas ¿verdad? gracias. Y de esa manera, usted puede ahí ver los métodos antiguos y los modernos en los cuales pedagógicamente podemos ayudar a la iglesia, ¿verdad? Y entonces de esa manera abrir las puertas. Es que nada más como maestros estamos inmiscuidos ahí. Ten el libro y pásale, te toca, pásale. Ten el libro y te toca, te toca, ¿verdad? Y entonces vamos a abrir un poquitito más, todos, también su servidor en la iglesia, ¿verdad? Nada más terminamos proyectos. Mi esposa está haciendo un plan de trabajo para los adolescentes, para también, si tenemos la oportunidad, se los podemos compartir. Ella está trabajando la cuestión físico, psicológico y espiritual. Ese es su trabajo de la tesis. Pero sí les digo, es que tenemos que ir más adelante y está rompiendo los esquemas en los cuales nada más estamos dándole vueltas y transmitiendo exactamente lo mismo, y estamos olvidándonos de que las personitas que tenemos a nuestro cargo, que son niños, también son seres humanos que necesitan muchísima atención. Entonces, hermanos, si no hay nada más, la siguiente semana vamos a ver un texto, una clase con relación ya a los niños, ¿verdad? Y vamos a ver pues el cómo hemos enseñado eso y cómo en determinado momento no nos hemos informado si ha sido factible esa historia que hemos contado por generaciones a los niños. No le digo que ahorita cuál, porque entonces ya se me va a adelantar. Y entonces, generación tras generación la hemos contado, pero no nos hemos detenido a verificar si eso que hemos enseñado a los niños es factible que pudiese haber ocurrido. Y entonces juntos nos vamos a ir aquí acomodando, ¿verdad? Y ver ese texto, y a ver qué nos dice el contexto y a ver qué nos dice lo que nuestra cabecita ha aprendido del mismo. Entonces, amados hermanos y hermanas, ha sido un placer hoy viernes estar con ustedes. Esperemos que no causemos controversia. El interés del Distrito Occidente de México es que podamos tener una capacidad de apertura y no simplemente tomar los textos aislados, sino saber el por qué los estamos enseñando. Entonces nos vamos a despedir y le vamos a pedir a nuestra hermana Sabdi, que la tengo aquí en la pantalla. Sabdi, hija, si nos hace... no, perdón, hija. No sé si Noemí quiere decir algo o quieran decir algo a través del distrito. Noemí. Gracias, pastor. Muchas gracias por la clase. No, nada más. Si tienen clases pendientes, por favor, o asistencias pendientes, favor de llenar su formulario, porque ya nos vamos a comunicar con los que tengan varias asistencias sin llenar, ¿eh? Así que no los pongan ahí en la lista de los alumnos que no están asistiendo. Nada más es todo. Muchas gracias. Gracias, Gaby, pastor. de nada, mi niña. Gaby. Todo muy bien. Gracias, maestro y pastor. Y gracias por estarnos capacitando. Seguimos orando por usted y su familia. Gracias. Sabdi, si nos despides, hija, por favor. Claro que sí, pastor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, porque en tu infinita bondad y misericordia hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias porque pudimos estar en esta clase, Señor. Te pedimos que
tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre esté siendo el que trabaja en nosotros, Señor. Y si hay conceptos erróneos en nuestras vidas, Señor, que conforme a tu voluntad, Señor, podamos quitarlos y poder ser ese instrumento de bendición para los niños, Señor, al enseñarles tus palabras, Señor. Ahora que vamos a despedirnos de esta clase, permítenos tener un sueño reparador para nuestras actividades del día de mañana y que podamos ser esa luz que tú quieres siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te lo pedimos todo. Amén. 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 Bendiciones. Por ejemplo, ahorita, Bendiciones, hermano. Sabdi dijo que hasta aquí tú nos has ayudado Gracias. y a Gracias, benecer. hermano. Y a ver si Sabdi Gracias, hasta luego, busca hermano. por qué se dijo eso. Sí, Y usamos. se va a llevar una sorpresa. Ok, va a ser, lo Bueno. busco. Dale, pues, hija. Hermanos, que tengan excelente noche. Igualmente. Que Hasta luego. bendiciones. Nos dejamos dormir. Buenas noches, bye. Buenas noches. Adiós, Dios les bendiga. Gracias. Bye. Bye. Hasta la próxima, bendiciones. Primero Dios. Nos vemos. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Adiós. Dios te bendiga, hija. Ciérrale, hija, porque yo Buena aquí no sé cómo bendición. cerrarle.